soy Macarena López, soy arquitecto de la Universidad de Chile, titulada en la universidad. Salí el 2010, por tanto ya van 11 años de experiencia laboral. Yo soy arquitecto, titulado del 2008. Llevo ya 12 años de experiencia más o menos, sumado un par de años, digamos, de llevar trabajando un poco antes de titularme. Así que aproximadamente son 13 años los que llevo trabajando. Me llamo Mauro Fontana Flores, soy de profesión arquitecto y desde que salí llevo ya 17 años. Cuando estaba en la universidad, como alrededor de cuarto año, me empecé a dedicar a vivienda social. De hecho, mi título, mi práctica, mi tesis, todos los últimos trabajos fueron en relación a vivienda social. Posteriormente a eso me dediqué por alrededor de 5 años a trabajos con viviendas sociales. Ahí fue diseño de proyectos, pero también mejoramientos de vivienda, con todos los programas de subsidios que habían en ese tiempo. Cuando uno dibuja o diseña proyectos de vivienda social desde cero, así como construir la casa en un terreno donde no hay nada, tú estás haciendo un pequeño pedacito de ciudad, porque construyes las calles, entonces no es solo la vivienda particular de una persona, sino que estás construyendo cómo va a vivir una comunidad. Entonces, donde pones un muro, donde pones un árbol, donde pones el estacionamiento, va a incidir en cómo esa familia va a vivir. Si el baño está en un lugar en otro, el dormitorio dónde, por dónde le llega el sol, la luz. Es una incidencia a nivel cotidiano, pero muy importante porque la gente cuando se compra una casa o se gana una casa es para toda la vida. Después en el mejoramiento, finalmente es como reparar la deuda que había con estas viviendas. Por ejemplo, en Quilicura también me tocó muchas viviendas que eran la ampliación por subsidio o el mejoramiento, que es, por ejemplo, había que hacer los planos, el presupuesto y la especificación técnica de la remodelación del baño, por ejemplo. Había mejoramientos de distintas cosas, de techo, interior de la vivienda, ampliaciones, agregar un dormitorio cuando eran casas, era como arreglarles la vida a estas familias. Después de eso, postulé a un proyecto que era en la comuna de San Bernardo, y ahí trabajé en Quiero mi barrio, y ahí estuve alrededor de un año. Y después de eso, entré a trabajar en la Junji. Justo coincidía el segundo periodo de la presidenta Bachelet, entonces ella desarrolló una meta presidencial que tenía que ver con construcción de nuevos jardines. Era primera vez que en Chile se construían proyectos públicos de infancia. Entonces yo trabajaba en el nivel central y tenía a cargo ciertas regiones. Yo estuve en ese proyecto desde el inicio, entonces veíamos desde la búsqueda del terreno para el jardín hasta me tocó ver inauguraciones de jardines terminados. Yo no diseñaba directamente, lo hacían los equipos regionales y yo revisaba que ese diseño cumpliera con ciertos requerimientos. Y después de ese proyecto, que ahí estuve 3 años, hasta el 2017, me vine a donde estoy actualmente, que es la Universidad de Chile. Y en la Universidad de Chile ahí trabajo también desde nivel central, revisando proyectos. Nunca fui yo una persona como de buscar el pituto, digamos, o de buscar algún trabajo mediante contactos cercanos, digamos, sino que mi idea era partir de cero, era hacer el ejercicio, digamos, de salir de la universidad y partir, digamos, buscando. Por lo tanto, pasó desde que me titulé, ha pasado un año, digamos, en que hice varias cosas chicas. Trabajé en alguna oficina por ahí un tiempo, una oficina de arquitectura, haciendo labores bastante básicas de dibujo, digamos, que ese periodo tiene que haber sido 1 o 2 años. Pasados esos 2 años, tuve una primera experiencia, digamos, más formal en una oficina de arquitectura, que me contactó un profesor que hacía clases en la universidad, yo estoy en la Universidad de Chile. Trabajé con él básicamente siendo su ayudante. Él trabajaba haciendo diseño de casas y yo lo ayudaba haciendo dibujos, digamos, dibujando básicamente lo que él diseñaba. Luego de eso, me aventuré con unos amigos a tener una experiencia como de armar un propio proyecto laboral. Fue una aventura bastante arriesgada esa. No estábamos 100% preparados, digamos. Tuvimos algunos proyectos, nos movimos harto, no prosperó como nos habría gustado o como soñábamos. Sí me sirvió mucho de experiencia y me dio pie para la siguiente experiencia laboral que en el fondo es lo que me he desarrollado hasta el día de hoy, que es una oficina de arquitectura también, y ya llevo 11 años trabajando ahí, siempre en el ámbito de desarrollo de proyectos de arquitectura, de diseño. Mi cargo en la oficina es de jefe de arquitectura. Básicamente es coordinar el desarrollo de los proyectos de arquitectura de nuestro equipo. Eso significa, viene el cliente, nos dice, yo quiero hacer un restaurante en este lugar. Nos presenta el local, nos entrega la información y nosotros a partir del papel en blanco comenzamos el desarrollo del proyecto junto con él, de la planificación inicial hasta
la construcción del proyecto. ¿Qué significa eso? Partir desde el plano de arquitectura, los planos que uno conoce, digamos, la planta donde están distribuidos todos los espacios, hacer el diseño, todos son diseños en 3D en estos programas de computación, digamos, nosotros hacemos todas esas visualizaciones, le mostramos imágenes a él tanto de los planos como del proyecto, como de las vistas interiores, de cómo se va a ver, hasta que el proyecto finalmente esté entregado, funcionando y todo conforme. Yo salí muy contrariado con la profesión. Me cargó mucho el formato y el método de enseñanza. Es una disciplina que te expone mucho a la crítica permanente. El riesgo de tu autoestima está ahí constante. Había una tradición muy fuerte de mucha violencia en el aula. Eso a mí me marcó en el fondo para alejarme de la arquitectura en sí mismo, si bien tuve 2 años primero formando oficina particular con otros compañeros. Por un lado hicimos un proceso de recuperación, de restaurar y recuperar y habitar como oficina de arquitectura una casa en un barrio histórico de adobe, pero ahí yo siempre tuve una inquietud que sentía que la arquitectura, el formato más tradicional, nunca me sentí conforme, hasta que tomé un magíster en asentamiento humano y medio ambiente. Yo me di cuenta que ahí sí me gustaba la arquitectura en esa lógica, en una lógica de interacción interdisciplinaria, conversando con otras disciplinas. Para mí fue maravilloso este magíster, porque los que nos ponían al centro aquí la discusión, más que desde la disciplina, era decir, si tú consideras que la arquitectura no es el objeto en sí mismo, sino el territorio, cómo tu obra impacta en unas dinámicas sociales, territoriales, urbanas, ecológica, económica, etcétera, y ahí yo sentí que ese era mi lenguaje, en definitiva. Yo siempre entendí la arquitectura más vinculada al territorio. Después de salir de eso, tuve 4 o 5 años trabajando en un programa de recuperación de barrios y en una oficina de la vivienda en una municipalidad bastante carenciada de Santiago, donde en el fondo volvíamos al tema que para mí nunca estuvo tanto al centro del diseño como es lo más tradicional o lo más clásico de la arquitectura, sino más bien para mí ese diseño tenía que emerger y debía emerger de la conversación con la gente y entender sus necesidades de manera más fina. Fue una experiencia muy rica, pero que también me llevó como una segunda visión crítica en mi vida, que era cómo el Estado, siento hasta el día de hoy, ha sido muy cómplice en generar dinámicas de bastante dependencia de la gente y no resolver problemas cotidianos como la vivienda. Y por otro lado, otra de mis grandes temáticas que venían a la par como de mi ámbito investigativo en este ámbito del territorio, que era entender todas las lógicas de lo que había sido, o lo que se entiende como el conflicto mapuche, que no es un conflicto mapuche, sino que es un conflicto entre el Estado y los pueblos originarios en general. Entonces ahí tomé la decisión de decidir hacer un doctorado, un poco para repensar esta idea del espacio, la espacialidad y el territorio en otra lógica. En particular me dediqué a investigar el tema de lo que sucedía con la población mapuche en Santiago, urbana, de cómo construían sus espacios, bajo qué lógica, contra qué lógicas tenían muchas veces que luchar para poder abrir sus espacios. Bueno, llegué al departamento de urbanismo de una universidad y ahí lo bonito ha sido que en ese paso me reencontré con mis fantasmas antiguos de entender lo que era la pedagogía en la arquitectura. Esa vuelta larga me sirvió para precisamente reencantarme con la disciplina y darme cuenta que no era lo feo de la disciplina, sino las metodologías que muchas veces yo contra las cuales estuve y que volví a ver reiterado de repente, pero en menor medida, pero que me ha servido como un ámbito para reinventar y repensar muchas de esas cosas y darle un vuelco. En mi caso siempre me gustaba mucho la medicina, siempre desde chica. Yo quería ser doctora toda mi vida y me gustaba mucho porque tenía un trabajo muy social, como de trabajo con la gente de manera directa. Entonces siempre me guié por eso, traté de sacarme las mejores notas, era súper matea en el colegio, porque se necesitaba mucho puntaje. Pero en el camino siempre estuve ligada al arte, me encantaba hasta el día de hoy, y me gustaban las matemáticas, me iba muy bien. Y cuando di la prueba, por supuesto no me alcanzó el puntaje para estudiar medicina, pero igual saqué un buen puntaje. Entonces ahí no me quise atrever directamente con una carrera y entré a bachillerato, porque ahí me importaba más en ese minuto encontraba importante entrar a la Universidad de Chile, que era mi sueño, más que entrar a una carrera que no tenía tanta seguridad, porque para mí estaba un poco cerrada, quería solo medicina. Entonces era difícil elegir otra carrera que le hiciera el peso. Pero cuando entré a bachillerato me di cuenta que hay una cosa es como la estudia uno y otra cosa es la que uno se dedica. Y ahí me di cuenta que medicina era una carrera que estaba como sobrevalorada para mí. Estudiar medicina requería mucha memoria, mucha concentración, muchos temas de estudio, y a mí me costaba, siempre me ha costado todo lo que es comprensión de lectura y todo. Para mí era un esfuerzo, lo hacía bien, me iba bien en eso, pero iba a ser un doble esfuerzo. Entonces me fui por algo que igual me tincaba, me gustaba, y yo decía,
Sí, igual me gusta la geometría, los dibujos, las matemáticas. Sí, arquitectura como que encajaba en eso. Toda la vida me ha gustado dibujar. Y tercero o cuarto medio, uno tenía que elegir si es matemático, biólogo, humanista. Yo me decidí por el lado matemático y por otro lado, ahí yo le agradezco un poco a mi mamá, que me un poco alentó a estudiar arquitectura, ella viendo de que a mí me gustaba mucho el dibujo y que tenía facilidades tanto como por el lado más matemático. De entrada me gustó mucho, me gustaron mis compañeros, me gustaron la temática. Se podría decir que yo aterricé en la arquitectura, ¿no? Fue bien aventurado mi camino hacia la carrera. No fue una decisión tan intencionada. Lo que yo además tenía claro en mi vida es que quería algo que me llevara a desarrollar como la vocación social. Y en primer momento dije, voy a estudiar medicina. Fue algo que tampoco sacó de casilla a los orientadores de mi colegio, porque yo más bien venía de una formación como para ser arquitecto o artista. A mí me gustaba mucho el arte y el último año el teatro. Eso es lo que más me apasionaba. Pero era la típica cosa que te dicen, no, de eso no va a vivir, de eso no va a poder comer, entonces no lo hago. Bueno, entré a biología muy perdido, esperando recuperar terreno con la medicina, pero me di cuenta al primer semestre que no era mi lenguaje, que no era lo mío. Me sirvió para entender que uno tiene derecho a errar, y en ese errar, bueno, me reenfoqué. Y por eso decidí, y para más me fue muy bien en la prueba de aptitud, entonces como que fue medio inapelable que entré en segundo lugar a la carrera, y no se cuestionó nomás. Es cuando, claro, cuando uno ve que el proyecto se ejecuta, se construye y uno dice, uy, fui parte de eso. Un proyecto parte desde la búsqueda de un terreno para construirlo, o antes incluso, desde la idea de la necesidad de construir ese proyecto. Después uno lo ubica en un lugar físico, lo diseña, pasa toda la parte administrativa, el financiamiento, etcétera, hasta que después se logra construir. Pero cuando uno ha estado en alguna parte de ese recorrido, es gratificante cuando termina, pues uno lo ve construido y dice, sí, yo lo conozco. Y cuando estuve, por ejemplo, trabajando en la Junji fue súper gratificante, porque tuve la suerte de trabajar desde el día 1. Nosotros llegamos sin computadores, sin escritorio, nada, no teníamos nada, hasta que fue formando, hasta que se construyó y empezamos a decir, ¿qué es lo que vamos a pedir de los proyectos? Empezamos nosotros a poner las reglas del juego. Eso es súper gratificante porque después logramos construir proyectos y logramos inaugurar proyectos. Entonces uno veía el resultado y a uno dice, sí, lo estamos haciendo bien. Como te decía, a mí siempre me gustó dibujar. En mi caso, soy afortunado de poder trabajar en base a un hobby que tuve. Finalmente, lo que hago al día de hoy es dibujar. Yo siempre le digo a mi jefe, cuando tenemos algunas conversaciones, digamos, de cosas por resolver, yo le digo, en verdad, mira, si yo me dedicara solo a dibujar, yo soy feliz, digamos. A mí eso me encanta. Me encanta poder plasmar las ideas en el dibujo y eso yo creo que también es parte de la suerte que uno tiene. Ahora, más cosas del tipo general, la arquitectura también es muy entretenido porque es una disciplina muy amplia. Uno al final tiene que saber de todo y tiene que estar como dispuesto a aprender de todo. En el caso mío, que yo me dedico al diseño, si llega un cliente y quiere hacer un restaurante, bueno, yo tengo que aprender un poco de cocina. Si llega un cliente y quiere hacer una clínica dental, tengo que tener nociones de temas de salud, de temas de higiene. Por ejemplo, la arquitectura se desarrolla dentro de un marco normativo muy importante, digamos, y eso uno lo aprende en la universidad y también uno lo aprende en el campo laboral. Entonces uno también es un poco abogado y es entretenido estar como aprendiendo cosas. Uno siempre está mirando, digamos, por dónde obtener información. Y bueno, por el lado laboral, el trabajo en equipo también. O sea, que uno no está solo. Fundamental el trabajo en equipo y la confianza en las personas. Cultivar, digamos, una relación profesional con tus compañeros también es súper gratificante. Hoy el hecho de enseñar arquitectura me provoca tremenda gratificación. Una de las cosas me ha hecho revivir lo que nos pasó a todos entrando a arquitectura y probablemente les pasa a todos, que uno viene de una educación científica, humanista o otras veces técnica, que hay un salto abismante en la capacidad de abstracción que uno tiene que hacer como el lenguaje espacial, que es como que a uno le empiezan a hablar en chino de un día para otro, o sea, adelante, atrás, arriba, abajo, claro, oscuro. Y eso se construye en el espacio y eso uno da 20 botes hasta que de repente le cae el tejazo. Yo creo que ese proceso, verlo ahora, poder guiar a estudiantes en ese camino ha sido muy gratificante. O sea,
sentir sí, había maneras pedagógicas más fáciles de hacerlo. Lo que estaba instaurado es que la manera de enseñar arquitectura, como era un oficio, porque viene como de esa lógica, a los tumbos lo aprendes y tendrás que aprenderlo, y si no lo aprendiste, no eres para esto, ¿no? Y yo como que tengo la convicción que todos tienen, si la medida que uno le entrega la herramienta, tienen la capacidad de decir sí o sí no. En el fondo es algo que tú podrías aprender porque está en tu vida cotidiana. Organizar tu pieza está en tu vida cotidiana. Y en lo humano también me provoca mucha satisfacción en la medida que he podido diseñar e involucrarme en procesos, sobre todo colectivos, comunitarios, que es donde yo más me he enfocado, en un diseño más bien de una perspectiva comunitaria. Y ahí me da mucha satisfacción cómo uno puede levantar procesos organizacionales, cómo a través de la creación, el hecho de en un lugar que no hay nada, de repente aparece algo, digamos, desencadena un montón de procesos de reflexión, de acción, de comunión entre la gente, muy bonito. Yo quería dedicarme toda mi vida, cuando salí de la universidad, a vivienda social. Siempre me gustó, pero como estaba muy, quizás la inmadurez de recién salir, como un pajarito nuevo trabajando y todo, me encantaba. Lo pasaba muy bien porque vivía en los comités, con familias, señoras, allegados y todo. Y era muy entretenido trabajar con la gente directamente. Lo que sí era muy mal pagado en su minuto. Quizá hoy día sí, no lo sé, pero en ese minuto no tuve como la fortaleza o la experiencia para poder gestionarme yo misma, como costearme eso. No tuve esa inteligencia como para poder hacerlo rentable. Y finalmente me terminé saliendo del área de la vivienda social y me metí aquí a mi barrio y todo lo otro. Hay una brecha, digamos, entre la universidad y el mundo laboral que hay harto trabajo, yo creo, por hacer. Es este salto que uno hace, digamos. Hay muchas cosas que en la universidad uno no, sencillamente no las ve y hay que aterrizar a ellas. Una de esas cosas, por ejemplo, son los tiempos de desarrollo de los trabajos. Es un clásico, digamos, en el trabajo de uno que uno siempre está atrasado. Como finalmente esto es un negocio, digamos, y hay una persona que tiene un local que ya está arrendando y en el momento en que lo recibe ya empieza a perder plata. O sea, hay una presión ahí súper importante. La presión que uno vive en la escuela es de otro tipo, digamos. Es una presión más bien académica, pero eso yo creo que ahí uno aterriza, así, un aterrizaje forzoso, heavy. El encontrarse con este mundo, digamos, de los compromisos laborales. Creo que ahí me costó un poco adaptarme. Cuando llega gente a la oficina, chicos nuevos, digamos, creo que lo más difícil para ellos esa adaptación. Lo otro, uno va, o sea, tiene que estar en constante contacto con el cliente, digamos. Y ahí hay todo tipo de personalidad, o sea, de repente llega clientes que son un poco más complicados, algunos más enojones. Yo creo que uno nunca va a terminar de aprender cómo a establecer esa relación. Ahí eso va a ser un constante aprendizaje para poder manejarlo de mejor forma, digamos, que no te lleve a frustraciones, que no te lleve como a, pucha, ¿por qué estoy en esto? Tratar de entenderlo y aplacarlo con lo que uno hace con el trabajo, básicamente. La primera fue saliendo, o sea, darte cuenta que te habían formateado bajo una lógica neoliberal, de que en el fondo tu nicho era individual, o sea, de pensarte desde el individuo, plagado de oficinas de arquitectura produciendo desarrollo inmobiliario que no me atraían para nada, profundo desagrado que no me entusiasmaban en nada como para desarrollarme, pero que era, digamos, lo que involucró al 90% de mis compañeros como ámbito de trabajo. Y lo segundo también, digamos, en la misma lógica, salir a un mundo laboral muy competitivo. Por ejemplo, en lo concreto, que es como el donde uno más se vincula, es un mundo de mucha rentabilidad, donde al final toda la utopía que a uno le decían de decir vamos a pensar el habitar del ser humano, es mentira. O sea, por algo tenemos las soluciones habitacionales que tenemos. En el fondo la utopía no existía y lo que importaba era la rentabilidad. Por lo tanto, cada propuesta pública, cada diseño pasaba por un filtro que era castrar todas esas posibilidades de expansión de tu humanidad en el espacio y formatearla a lo que el Excel, la planilla Excel decía. Eso yo creo que es lo más frustrante. Yo creo que tienen que ver con la tolerancia al fracaso igual. Estudiar, yo siento que es menos responsabilidad, pero es más pesado porque uno es más chica, te exige mucho y hay que trasnochar harto, porque uno está aprendiendo palabras nuevas, conceptos que uno jamás la había escuchado y nadie te los enseña, sino que te piden el trabajo bajo un concepto y uno ahí como que volando trata de encontrarlo nomás. Entonces para estudiar hay que tener como harto cuero chancho, como aguantar las correcciones y siempre saber que las correcciones son para el proyecto, no es a uno. Un profesor te puede decir que el proyecto está horrible, pero no te están diciendo a ti. Tener empatía también, porque pese a todo la arquitectura igual sigue siendo una élite. No cualquiera estudia arquitectura por una carrera cara.
pero cara quizás no en el arancel, sino en los materiales y en herramientas de trabajo. O sea, en mi familia nadie estudió arquitectura. Soy la primera arquitecta de la familia, entonces todo es nuevo, todo era nuevo. Se van recursos en los materiales. Eso a veces hace que la carrera se vuelva como una especie de elite y se separe un poco de la realidad. Entonces, para trabajar en áreas de vivienda social o con comunidades, yo creo que la empatía es súper importante. No olvidar que uno es un técnico nomás y que finalmente va a solucionar algo técnicamente, pero para poder desarrollar ese proyecto, no sé, hacer, por ejemplo, las viviendas sociales por un comité, tiene que escuchar a esa comunidad para saber lo que quiere. Si bien ahora hay mucho apoyo con el tema del diseño asistido por computador, digamos, que es una herramienta con la cual uno ya tiene que convivir desde un inicio. A pesar de eso, yo creo que es esencial que uno tenga un gusto y una afición por el dibujo. Eso yo creo que es súper importante. Creo que la persona que no lo tenga puede que no lo pase bien al principio. No estoy hablando de que uno sea un dibujante así eximio, pero sí hay que tener una relación con el dibujo. Esa herramienta, digamos, te va a acompañar desde siempre. Tener también, ser creativo, digamos. Esta es una profesión en la que hay que crear. O sea, uno tiene que tener esa capacidad, digamos, para levantar cosas desde la nada. Y lo otro que yo creo que ya es más transversal a cualquier cosa, la perseverancia, digamos. Es una carrera que no es fácil. Es interesante ver la malla porque te enseñan de historia, te enseñan de estructuras, te enseñan de construcción, de urbanismo. Es súper variado. Tiene un lado humanista súper fuerte y un lado técnico también súper potente. Y harta paciencia también. Capacidad de dialogar en un lenguaje simple e interdisciplinario. Socialmente también. Una capacidad como de traducir en un lenguaje simple el lenguaje del espacio. Mucha empatía, yo diría también, para poder entender las necesidades de los usuarios, no de los clientes. Mucha constancia. Y yo creo como una condición social, yo creo importante trabajar en equipo. Tanto cuando uno estudia como después. Aunque te pongan en un centro o te pongan en un lugar, sobre todo cuando se refiere a proyectos como de coordinar muchas cosas, pero yo creo que uno facilita, viabiliza, ayuda a conversar, pero uno no es el centro. Bueno, y lo sustancial, o sea, ustedes están construyendo cosas que van a vivir otros seres humanos. Entonces hay que tener un mínimo de dignidad, de consideración con los seres humanos y no humanos, ambiental. Uno está construyendo entornos de vida, entonces puede determinar tantas cosas. Nuestras ciudades son reflejo de eso. Hoy día hay declarados monumentos históricos, conjuntos de habitaciones como la Villa Freire, la Villa Olímpica, que en el fondo marcaron un estándar de vida súper importante para la población, con todas las vanguardias, con todo el diseño, con todo lo que era, pero estaban preocupados en que en el fondo el modo de vivir era lo central. Y eso no se podría decir de ningún conjunto habitacional construido después de los años 75 en adelante. A ninguno podría ser un premio, un monumento histórico. Se perdió ese sentido, pues se le perdió ese fin. Y a mí me hace mucho sentido esa reflexión. Yo creo que hay un deber ahí de esta disciplina de volver a poner la convivencia, la coexistencia en el centro y habitar dignamente esa condición. Como que a todos los arquitectos, así como que tuvieran un gran sueldo y les fuera súper bien. Eso es un mito, porque hay de todo. Todo depende a los años de trabajo y en el mundo que uno se desenvuelve. Por ejemplo, es súper conocido y en la gran mayoría ocurre, el trabajo en oficinas de arquitectura es súper demandante, pero va a depender del arquitecto que lleve esa oficina. Y generalmente ahí en las oficinas de arquitectura trabajas mucho y te pagan poco, pero haces experiencia. El tema es que somos muchos y hay muchas universidades que imparten la carrera, entonces todos los años salen al menos 100 arquitectos nuevos, entonces eso hace que también haya más competencia. No es necesario aprender a dibujar antes de entrar. No, y hay gente que nunca fue buen dibujante y terminó la carrera y nunca lo fue. Y nunca aprendió a dibujar. Lo que te pide la carrera no es dibujar, sino sacar la esencia de las cosas. Ayuda, porque ayuda a saber combinar los colores. Yo todo eso lo aprendí en la universidad, era pésima, pero no es un requisito y no todos nos dedicamos a diseñar. Yo no diseño. De partida, descartar el mito de que todos los arquitectos se dedican a hacer casas, digamos, eso no es cierto. Y yendo un poco más allá, los arquitectos que se dediquen al diseño arquitectónico, cuando uno habla de un arquitecto se imagina a alguien que está dibujando un plano. De hecho, en el mismo grupo de amigos que tenemos de excompañeros de la universidad, somos 2 los que nos dedicamos al diseño y el resto hace cosas absolutamente distintas.
o sea, siempre relacionado con la arquitectura, pero son otras cosas, digamos. Eso es un mito, digamos, de que todos los arquitectos se dedican al diseño, o sea, de que hay una amplia gama, digamos, de profesionales que siguen a eso, no, yo creo que son los menos, pero ahora eso es algo bueno porque el abanico es súper amplio, te permite hacer muchas cosas. Y lo otro, que solo por el hecho de ser arquitecto uno va a ser cool, es como divertido, es como la típica caricatura, o sea, eso dejarlo absolutamente de lado, no necesariamente el mundo de la arquitectura es un mundo cool, el que quiere ser cool que lo sea por otras razones, digamos. No, se necesita mucha matemática, mentira. Te pelarán por eso, pero tú te coordinarás con alguien que sepa más matemáticas. Que ganan plata, tampoco es tan cierto. Un mito con el que me engrupieron a mí era que no, es que estudiar arquitectura y arte es casi lo mismo, pero el otro va a poder ganar plata y mentira. El arte es otra cosa. Por eso yo un poco no creo mucho en esas cosas que son una mezcla de arte y matemática. Creo que el arte tiene otro lenguaje, tiene otra aproximación, problematiza o piensa otras cosas del mundo, de la sociedad. Yo creo que una de las gracias que tiene esta carrera es que un poco maestro chasquilla, como que tenemos muchas áreas a las cuales dedicarnos. Y cada universidad tiene su propia línea de trabajo. En general en Chile las carreras de arquitectura no tienen especialidad. Entonces, tú aprendes un poco de todo, como que aprendes a construir cualquier tipo de proyecto y después en el trabajo te vas especializando de acuerdo a la línea de trabajo que a ti te gusta. Pero siempre es la relación del hombre con la ciudad. Si a ti te interesa dar soluciones al habitar del ser humano, yo creo que esta es tu carrera. Sí, yo creo que mi consejo sería abstraerse un poco de olvidarse de que los arquitectos son los que dibujan planos, olvidarse de que los arquitectos son los que hacen casas y entrar dispuesto a aprender de lo que sea y adelantarle un poco de que el camino no necesariamente va a ser como el que uno tiene pensado desde un inicio. O sea, la arquitectura es tan amplia y es tan bonita que te puede llevar a lugares inimaginados, ¿cachai? Alguien que entra a estudiar arquitectura pero finalmente se interesa por la historia y no necesariamente se va a desligar de la arquitectura. Alguien que le guste la arquitectura y a lo mejor puede terminar siendo un fotógrafo. Uno no sabe dónde va a terminar. Entonces, yo creo que mi consejo, hay que entrar mente en blanco, digamos, y estar dispuesto a aprender de todo, porque cuando uno después sale, va a ocurrir lo mismo, va a tener que volver a aprender de todo y estar dispuesto 100% a seguir aprendiendo de lo que sea. Que investigara harto primero, que pudiera conversar al menos con un par de personas que desarrollan el oficio, que no se quede con la idea que es solo diseño, que no postule porque piense que va a ganar plata. Yo creo que eso es lo principal. Hoy día las escuelas que se han creado, por ejemplo, al alero de las universidades privadas, tienen un perfil súper distinto. Como toda la educación privada, en el fondo, que es más bien de gente que se ha tenido que endeudar para educarse. Probablemente son la primera generación que va a estudiar arquitectura y que más bien les presentan como la arquitectura como un edificio técnico con el cual se va a ganar plata después. Y también he visto hartas frustraciones en ese sentido, porque hoy día también eso ha hecho que haya muchas empresas, no sé, de materiales de construcción que tengan arquitectos trabajando, ofreciendo materiales. Yo y más bien le hablaría a aquellos que sienten que pueden tener un grado de vocación social, que sienten que un oficio, una profesión puede servir para construir algo en la sociedad. Sí, creo que la arquitectura tiene hartas maneras de aportar.